Gabriel, Hola, ¿cómo estás? bien amigo, dentro de la posibilidad que tenemos estoy bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Pues Gabriel, si te parece, empezamos la entrevista, ¿vale? Mientras tanto te voy presentando y si tú quieres añadir Sí, algo más, pues adelante, ¿vale? Así vamos dando tiempo sí, para que la perfecto, gente se vaya conectando. Bueno, como sabéis, perfecto. hoy es el día de entrevistar a Gabriel de Carballo, que nos hablará de la salud digestiva intestinal relacionada con el sistema inmunitario, ahora que estamos en la época desgraciadamente, en la época del coronavirus. Como sabéis, aquí en España, pues estamos, todo el país está confinado, también países de Europa, eh, en Sudamérica, también Asia, etcétera. O sea que es una pandemia que está afectando a nivel mundial. Entonces, creí muy interesante entrevistar a Gabriel de Carballo. Él es un conferenciante internacional, nutricionista, experto en nutrición, también farmacéutico. Es el pionero del concepto de nutrición funcional en Brasil y después lo ha ido también transmitiendo en Portugal, etc. Eh, Antes de nada, Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y una primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo lo estáis viviendo en Brasil? ¿Cómo estáis en Brasil con todo este tema? Aquí está igual, creo, en términos de estarmos todos cerrados, estamos en un momento de que no se puede salir de casa también. Entonces, este tema de estar en casa el tiempo todo está igual. Hay una disminución del acceso a comidas, a todo, pero hasta ahora está en términos de comida, todo está normal, Vale. pero están todos con restricción de circulación también. Ajá, ok. Vale, pues Gabriel, si te parece empezamos. He empezado diciendo que la entrevista iría relacionada con el sistema inmunitario y uno de los sistemas, todo está relacionado, pero obviamente uno de los sistemas quizá que tiene una relación más directa sería el sistema digestivo intestinal. Entonces, para aquellas Exacto. personas pues que no terminen de entender por qué, en resumen, ¿por qué sería importante para el sistema inmunitario, ahora que es tan importante para el tema del coronavirus, nuestro Sí. sistema digestivo intestinal, nuestra salud a nivel digestivo Bueno, intestinal? entonces la pregunta acerca de la importancia del sistema gastrointestinal en la salud inmunológica. Bueno, el sistema gastrointestinal es central en la salud inmunológica. El intestino y el tracto digestivo como un entero tiene una cantidad de células inmunológicas inmensa, tiene una concentración de linfocitos y otras células auxiliares esenciales en la producción de inmunoglobulinas, por ejemplo, esenciales incluso en la maturación inmunológica. Entonces, cuando tenemos problemas crónicos gastrointestinales, podemos tener también problemas en funciones inmunológicas. Tenemos que acordarnos que el sistema gastrointestinal no es solamente digestorio, por eso no lo llamo sistema digestorio, es digestión, absorción, excreción, inmunodetoxificación, neuroendocrino. Entonces, todo esto son 7 funciones esenciales y que él tiene que hacer todo al mismo tiempo. Entonces, si tenemos un cambio en términos de funciones de digestión y absorción y de excreción, lo que es muy frecuente, tenemos cambios incluso en estos otros puntos que pueden estar más o menos debilitados. Y en términos inmunológicos hay cambios muy importantes también, con incluso incremento de tasas de infecciones y disminución de la efectividad de vacunas, por ejemplo, cuando cambiamos la salud intestinal. Genial, genial, muy bien. Entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar nuestra salud digestiva intestinal? Bueno, el punto más para mejorar nuestra salud digestiva intestinal tenemos muchas cosas que hacer. Uno de los puntos más importantes es la ingestión completa de alimentos enteros, de alimentos crudos, de alimentos vivos. Entonces, hablamos de frutos, de verduras y de semillas.
porque si vas a pensar un poco más, es lo que tenemos, que podemos comer sin cualquier procesamiento, sin cualquier cambio de temperatura, sin moler, sin hacer cualquier cambio térmico. Y esto mantiene la concentración más grande de fibras, de polifenoles, de antioxidantes, de vitamina C, de otros nutrientes que son fundamentales a la salud intestinal. Entonces, tener una cantidad de fibras más grande es esencial para la salud intestinal. Y generalmente la población come pocas fibras. La cantidad ideal es de no por lo menos 20 gramos al día, a llegar 30 o 40 gramos al día, y en promedio la gente no llega a 10, 15 gramos. Entonces, generalmente la población vive en una salud intestinal subóptima. Y ahí lo tiene una más baja diversidad de bacterias que viven en su intestino, una baja diversidad microbiana en el intestino está correlacionada con una peor salud intestinal, una peor salud inmunológica y más frecuencia de enfermedades crónicas. Genial, genial. Entonces, un primer paso y muy importante sería el aumento de fibra a través de verdura, frutas, semillas, ¿eh? Exactamente. Okay. Y junto con esto, una vez que uno empieza a comer más frutas, frutos, verduras y semillas, especialmente en las semillas, incrementa su ingestión de zinc, de manganeso, de selenio, de magnesio y de ácidos grasos, sí, esenciales, por veces omega 3, omega 6, por ejemplo, con las semillas de calabaza, las semillas de girasol y el sésamo. Tiene cantidades importantes de magnesio, de potasio, de fibras, de omega 6, omega 9, de fitoquímicos. Y para la salud inmunológica muy importantes, incluso la concentración del ácido cafeico, incluso que es importante en este momento que hablamos ahora de infección viral. Genial, genial. Respecto a las semillas, ¿recomiendas comerlas molidas o enteras? Sí, a lo mejor sí, comerlas molidas, sí, es mejor porque incrementa la biodisponibilidad. Este es lo ideal. Genial, genial. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la chía o de la semilla de girasol, de la linaza, ¿cómo se llama? La linaza. Linaza, la cáscara es muy dura, entonces tiene que siempre hacer este procesamiento antes, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entiendo también que una buena diversidad de verdura y fruta, ¿no? Es decir, que haya comer verduras de distintos colores, frutas de distintos colores, todo esto, ¿eh? Exactamente, seguro. Es esencial comer de forma con colores distintos y crudas o cocinadas y de sabor distinto también, más dulces, menos dulces, más amargas, menos amargas. Todos estos cambios generan cambios se conectan con cambios en la composición de fitoquímicos, de polifenoles. Entonces, tener colores y sabores distintos es esencial para la diversidad de compuestos con acción antioxidante. Genial. Y claro, y cuando hablamos del sistema gastrointestinal, porque a veces la gente hablamos del sistema gastrointestinal y tiene en mente el intestino, que está muy bien, pero al final el intestino forma parte de todo un conjunto, ¿no? Es decir, la boca es importante, las digestiones a nivel de estómago, es decir, que si esto haya algún desequilibrio a nivel de la salud bucal o a nivel de las digestiones, lógicamente también pertenece a la salud intestinal, ¿no? Y lo deberemos tener en cuenta. Sí, exacto. La salud del intestino empieza por la masticación, empieza por la boca. Entonces, uno tiene que tener en mente que si come muy rápido, no puede activar sus enzimas digestivas y ahí empieza todo un cambio de la calidad
de la digestión y por supuesto del microbioma, de la microbiota. Entonces siempre empezando con la masticación adecuada y después no tener mucho líquido, muchas bebidas mientras está durante el periodo de la comida, porque tiene una dilución del ácido gástrico. Y con esta dilución, la acción de las enzimas, especialmente ahí hablamos de la pepsina gástrica, no es eficiente. Generamos una hipocloridria temporaria y una disminución de la activación del pepsinógeno en pepsina, y ahí no tenemos esta actuación esencial de esta enzima que empieza la digestión. Genial, genial, Gabriel. Muy bien, perfecto. Hemos hablado de la parte digestiva intestinal, un resumen muy breve que lógicamente esto da para estar aquí 5 días solo hablando de este tema exactamente. Sí. También es importante tener en cuenta, porque ahora se habla de la importancia del intestino al nivel del sistema inmunitario, que esto no se cambia de un día para otro, sino que es algo, debes mantenerla durante todo el año más o menos bien, para que si viene este momento como ahora, pues tu intestino y tu sistema inmunitario esté preparado, tenga las herramientas para poder combatir el virus, ¿no? Perfectamente. No podemos tener una idea mágica que los cambios son inmediatos. El microbioma intestinal cambia rápido, pero los efectos en términos de calidad inmunológica no son inmediatos, porque hay, digamos, por decir, en palabras simples, un sufrimiento de tu sistema inmunológico por años con una debilidad en términos del déficit de nutrientes, déficit del microbioma, una ingestión de alimentos alergénicos, una baja masticación, un incremento de hongos, de levaduras en el intestino, una disminución de las bacterias buenas. Entonces, es todo un cambio en el microbioma y en todo el sistema gastrointestinal que no se pone en una forma ideal en solamente una semana. La mejora de la microbiota es rápida, pero no la mejora de toda la inmunidad y de la salud generada por estos cambios. Entonces sí hay que tener paciencia y seguir el cambio por más tiempo. Por eso que cuando llegamos tiempos como este, en que estamos enfrentando una pandemia, es una pena porque hay gente que quiere, no sé si se comprende esta metáfora en español, uno quiere aprender a nadar cuando el agua llega aquí en el cuello. Sí. Pero es lo que pasa. Ahora la gente estaba súper mal de salud y lo que se ve en las estadísticas es que la mortalidad es muy alta en lo que tienen 1, 2 o 3 enfermedades o más. Y para los que no tienen, no es muy grave. Es más grave que una gripe común, pero no es fatal. Pero lo que pasa es que la gran mayoría de la población del mundo pasa su vida sin gran preocupación, creyendo que las pastillas que el doctor le da son la llave de la salud. Y yo soy farmacéutico incluso, entonces comprendo claramente que los fármacos son interesantísimos en muchas situaciones, pero para disminuir los síntomas en la gran parte de las veces, porque no trabajan en la causa. Entonces la gente simplemente no tiene ni idea que el sistema de salud pública del mundo ahora está viendo que no trabaja la causa de nada, porque mantienen la gente enferma, inflamada, pero sin síntomas. Y ahora que llega un sistema, un virus, que incrementa por demás el sistema inflamatorio del interferón, como es llamado, en las personas que estaban previamente inflamadas, esto es fatal, es muy peligroso. ¿Comprende? ¿Comprendió? Sí.
Bueno, Perfecto. yo Entonces, sí, a ver si nos podéis escribir que todo se está escuchando bien, lo podéis poner por aquí. si todos están escuchando bien, si están comprendiendo el portuñol, que hace mucho que yo no estoy hablando, entonces tengo que pensar un poco en unas palabras que se van, pero perdónenme todos. Pero aquí en YouTube incluso estoy haciendo una transmisión al mismo tiempo por mi YouTube y aquí por el Instagram para que lleguemos al número más grande de personas. Genial. Entonces, vamos un poco más específicamente a nivel del sistema inmunitario. Es decir, ¿cómo funciona un sistema inmunitario cuando entra un virus? Como en este caso Bueno, el coronavirus. bueno, la respuesta al virus tiene una respuesta innata, que es la respuesta que no es específica. Y tenemos la respuesta inmunológica con inmunoglobulinas. Tenemos dos tipos de respuestas. La no específica y la respuesta específica. Prácticamente estas dos respuestas empiezan al mismo tiempo. Tanto que mismo los testes rápidos para el coronavirus ya se utilizan para detectar inmunoglobulinas. No estoy seguro ahora que son IgA o IgM, pero bien, son inmunoglobulinas los testes rápidos que que están siendo utilizados. Aquí ya lo podemos hacer una crítica, que los testes ideales serían los testes de PCR, de cuantificación de la cantidad de virus, que puede tardar un poco más, pero en un día tiene la respuesta, pero es mucho más preciso de saber si uno tiene grandes cantidades de virus o bajas. Es como lo se hacen para hepatitis C o para VIH, VIH, es igual para saber la cantidad de virus y esto que está más correlacionado a la transmisión. Pero bueno. Sería la Entonces, carga vírica, ¿no? ¿Entiendo? carga vírica, exactamente. Muchas gracias, carga vírica. Exactamente. Entonces, tenemos dos respuestas. El coronavirus, este coronavirus actual, el nuevo coronavirus llamado SARS coronavirus 2, utiliza un mecanismo que es muy parecido con el SARS coronavirus antiguo de 2003, que utiliza la enzima conversoria de angiotensina 2, la enzima 2, juntamente con otro sistema enzimático que tiene que ser expreso en la superficie de la célula y él utiliza este sistema para llegar y penetrar en nuestra célula. Bueno, por esto que pasó que personas tomando unos medicamentos como ibuprofenos y medicamentos inhibidores de esta enzima, de la ECA, de la ECA, como se llama aquí en Brasil, tiene una expresión aumentada de estos receptores y por esto una infección más importante. Hay incluso que saber que individuos con características genéticas, con polimorfismos genéticos, que tienen más expresión naturalmente en la superficie de su célula, de estos receptores, de los dos que yo comenté. Y por esto es que, y estos polimorfismos son presentes en la gran parte de la población, en más de 50% de la población en general. Por eso que la mayoría es susceptible a esta infección. Y de entre los con cuadros más graves, este porcentaje es aún más intenso, llegando a más del 95%. Entonces tenemos una predisposición genética que es muy frecuente en la población humana y que nos genera una debilidad contra este virus. Genial, muy buena explicación. Vale, y entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro sistema inmunitario que realice un buen
no sé cómo decir, un buen proceso, un proceso óptimo. Buen trabajo. Para que el virus, exacto, un buen trabajo para que el virus nos afecte lo menos posible o para prevenir la infección vírica. Bueno, en términos de salud intestinal, el primer punto es el consumo de alimentos fermentados. Bueno, el primer punto es el consumo de frutas, de verduras y de semillas, como yo he hablado antes. Esto es muy importante, muchas veces al día, ¿ok? 2, 3 veces al día, esto es esencial. En segundo lugar, yo diría que yo hablaría en términos de disminución o eliminación del consumo de los alimentos que uno tiene reacción de hipersensibilidad. Si uno tiene hipersensibilidad o alergia o cualquier tipo de que reacciona a un alimento, no debe comerlo. Como se habla muchas veces de la gluten, de la leche o de proteínas de la leche, no de la lactosa o de azúcar o de muchos alimentos. Bueno, uno tendría que estar ya antes de esto ahora consciente de este proceso de sensibilización para que excluya este alimento de su vida. Bueno, tercer punto es no sé si en términos de importancia, quizás sí, el consumo de alimentos de comidas fermentadas. Porque estos son en términos de salud inmunológica y salud intestinal de extrema importancia, porque incrementan esta variedad de bacterias, de hongos, de levaduras saludables en nuestro intestino. ¿Ok? Tenemos incluso que pensar en fuentes nutricionales de zinc, cobre, selenio. Estos 3 minerales son fundamentales. Y ahora, en términos del coronavirus, del nuevo coronavirus específicamente, una ingestión de zinc, de cobre es fundamental. Incluso selenio, porque gran parte de la población mundial es deficiente en selenio. Y esto tiene que ver con las bajas cantidades en el suelo del país. Entonces, cada uno de ustedes, hay gente de Argentina, de Paraguay que está escuchando aquí nosotros ahora, gente no sé de dónde más, de Panamá, yo tengo algunos en Panamá, en España incluso ahí como ustedes. Yo no sé decir si es una región con mucho selenio o con bajo selenio, pero bien, generalmente es suelos más medios o bajos, tiene que incrementar o con alimento o con complementación. Porque si el selenio en el suero está por debajo de 110, la salud inmunológica está deprimida. No queremos tampoco un exceso de selenio, no por encima de 180. Entonces, algo de 120 a 150 son como valores ideales para una mejor salud inmunológica. Claro, esto es importante lo que dices porque en las analíticas, yo muchas veces me encuentro en las analíticas que hay ya sabes, los valores de referencia y el mínimo, ahora no me acuerdo exactamente, pero en el selenio debe estar entre 50, 60. Exacto, 70. Aquí en Brasil es como 46 o 50, ¿no? Más o algo menos. así. Sí. Claro, te sale a 55 y el mínimo es 50 y parece que esté bien, ¿no? Sí, eso es súper bien, 55, voy a vivir para siempre. Claro, ¿no? Y esto es importante lo que dices porque la gente debe saber que no por estar dentro de los valores de referencia quiere decir que tienes los niveles óptimos de aquel mineral. Exactamente. Niveles óptimos son distintos del nivel de referencia. Pero mira, una persona hablaba aquí en el Instagram que aquí en Brasil podría estar un poco mejor porque aquí tenemos nueces de Brasil. Pero la verdad es que la gran parte de la población no come nueces de Brasil. Porque mira, cuando hablamos en términos de precio, el precio aquí es como 70 reales por kilograma. Es como ahora, no sé, 15 euros por kilograma. Entonces no es algo de precio bajo, no es algo popular. Es una quinta parte de este valor comer semillas de girasol o de sésamo. Es una quinta parte de esto.
Entonces es mucho más fácil que una persona coma semillas de linaza, por ejemplo, que es mucho más barato. Entonces, solo los que tienen algo de conciencia nutricional que van a llegar a conscientemente pagar por este alimento que es más caro. Entonces, incluso aquí en Brasil, el suelo es muy bajo en selenio, excepto en el norte, donde tenemos los árboles de las castañas, de las nueces de Brasil, y ahí sí tiene una cantidad más grande en esos frutos. Pero si uno no come esto, la cantidad, sin duda, en la sangre del individuo en brasileño promedio es muy baja. Es baja, vale, vale. Entonces, como alimento principal a nivel de selenio serían las nueces de Brasil, siempre y cuando pues, se pueden proceder de la región norte de Brasil, ¿no? Exacto. Y esto en el mundo todo, porque solamente comiendo 1, 2 o 3 al día generalmente está bien. Generalmente está bien. Suficiente. Entonces, 1, 2 o 3 nueces de Brasil al día generalmente es suficiente para el 99% de la población, para tener niveles de selenio óptimos. Pero la única forma de saber es haciendo la evaluación en sangre. Es la única forma porque hay muchos polimorfismos genéticos, mucha individualidad. Entonces, mi recomendación es que después de 3, 4 meses comiendo regularmente una cantidad fija al día, hace la evaluación en sangre del selenio. Ahí sí tienes una idea. Perfecto. Y esto pasaría lo mismo con el zinc y el cobre. Exactamente. Para el zinc, por ejemplo, las carnes rojas son la fuente de más grande disponibilidad para nuestro organismo. Pero también tenemos opciones para los veganos y vegetarianos, que por esto no comen carnes. Entonces ahí tenemos las semillas de calabaza y las semillas de girasol como fuentes muy importantes. Y si uno lo hace, la germinación es aún mejor, porque incrementa la biodisponibilidad del zinc en estos alimentos. Genial, muy bien. Vale, hemos hablado zinc, cobre... Para el cobre, perdóname, para el cobre estas semillas incluso tienen, la espirulina tiene cobre también, es un alimento interesante, incluso para el sistema inmunológico porque tiene glucanas que son interesantes para la inmunidad, y el cacao. Entonces el cacao en polvo es un alimento muy interesante en términos de inmunidad porque tiene polifenoles buenos para la microbiota, para el microbioma intestinal. Incluso tiene el cobre, que es incluso importante para disminución la infección del coronavirus, incluso para la protección antioxidante. Entonces son múltiples temas. En términos de zinc y cobre, incluso ahora en términos de este momento del coronavirus, podemos utilizar en términos de complementación, en términos de con pastillas en farmacia de manipulación o comprados listos, importados, pero con concentraciones que llegan, con cantidades que llegan hasta 40 miligramos de zinc al día para un adulto y hasta 2 o 3 miligramos de cobre al día. Y esto es muy, muy importante porque esto mejora mucho la inmunidad contra este virus específicamente. El zinc bloquea la replicación, la acción, perdóname, de 3 enzimas del SARS coronavirus. De 3 enzimas conocidas del SARS coronavirus antiguo. Y se cree que del coronavirus nuevo, del SARS coronavirus 2, pasa igual, porque son parecidos genéticamente mucho, casi 90% de similaridad. Sí, exacto, por plausibilidad biológica creo que se llama. Exactamente. Entonces, como no hace mal para la salud esta ingestión aumentada de zinc y cobre por unos 4 meses, 3 meses, por ejemplo, que es el periodo probablemente de lo peor de la pandemia que estamos pasando, recomendaría esto ser utilizado por toda la población. Genial. Y una cosa, Carlos, en el caso que si se hubieran hecho una analítica hace poco y se hubieran mirado zinc, cobre, selenio y están en niveles óptimos, ¿crees que también hace falta
comer más de estos alimentos, o si está con niveles óptimos en sangre, pues bueno, ya de alguna manera pues lo obtienes más controlado. Si los niveles están óptimos, por ejemplo, el zinc por encima de 95 o aún mejor por encima de 100, y el cobre por encima de 85, por encima de 90, hasta no más que 120, yo incluso ahora hacería una complementación e incrementaría por alimentación, porque si en el contacto con la infección empezamos a consumir nuestras reservas. La activación inmunológica incrementa el consumo del nutriente. Okay, sí. Entonces, en especial para el zinc y para el cobre, yo incluso incrementaría este consumo en este periodo de la infección, de la pandemia más fuerte por el coronavirus. Sin duda. Perfecto. Vale. ¿Habrían otros micronutrientes que destacarías para el sistema inmunitario específicamente para combatir el virus? Bueno, para combatir el virus tenemos que tener una ingestión más grande del ácido cafeico, que no es un nutriente. Yo hablaba en el último post de mi Instagram en español, en Brasil, hace unos 2 o 3 posts atrás, de una planta que le llama sabuguero, que es saúco. Aquí en España es el saúco, sí. Es el saúco, que es una planta que fue evaluada contra influenza, contra otros virus, contra el SARS coronavirus antiguo, y fue eficiente porque hace un bloqueo en la entrada del virus en la célula. Entonces no es un nutriente, es un fitoterápico, pero yo seguramente indicaría, si yo fuese de las autoridades de salud, estaría utilizando ese, por ejemplo, en los profesionales que están en contacto con esta población, en los hospitales, por ejemplo, intentando disminuir su contaminación. Esa es una posibilidad. Pero la población en general puede utilizar también sin problemas de toxicidad, porque estamos hablando de 2-3 meses. ¿Está bien? Claro. De estratos padronizados del saúco. Entonces, cantidades que fueron evaluadas en humanos son de 700 miligramos a 1000 miligramos al día. ¿Ok? Total en el día. Esto cortado en 3 veces, por ejemplo, de 300 miligramos, por ejemplo, es una posibilidad. Entonces, esto yo estaría utilizando para la población en general también, junto con el zinc, con el cobre, que yo he hablado antes. El selenio por las nueces de Brasil es perfecto, mejor que por pastillas, la biodisponibilidad es más grande. Pensaría en términos del ajo, es un alimento increíble que puede ser utilizado inmediatamente y de bajo costo por toda la población. Comer un diente de ajo al día. Un diente al día, que tiene que ser macerado. ¿Macerado es igual? Macerado puede ser molido, molido, sí, prensado, molido, machacado, sí, ok. Masacado. Sí, bueno, machacado así como... Machacado. Sí, exacto. Sí, ¿Te se refieres a pone esto, una... Aquí se hace así, está bien. Machacado entonces, y ahí esto se deja por 10 minutos o más. Puede dejar una semana, 2 semanas, 3 semanas o más una cantidad de ajo en el frigorífico, en un vaso cerrado, y ahí tienes un extracto de ajo envejecido con excelente potencial inmunológico. Y esto fue súper estudiado porque el ajo tiene la alicina, si lo haces así, y esto puede matar más de 6 tipos distintos de virus. Entonces, no fue testado, claro, contra el coronavirus nuevo, pero tiene múltiples mecanismos y es probable que actúe contra este virus también. ¿Ok? Genial. ¿Y la equinacia? ¿Qué te parece la equinacia? Exacto, este sería el último nutriente del protocolo básico para la inmunidad en este momento. La equinacia purpúrea, por ejemplo. Hay estudios con la augustifolia también, pero parece que la
Echinacea purpúrea es mejor, pero no sé si está seguro de esto. Con 300 miligramos 3 veces al día. Entonces esto concluye el protocolo básico. Pero podríamos añadir las vitaminas A y D. Pero hay que tener en cuenta que no podemos tener deficiencia, pero tampoco podemos tener el exceso. Porque el exceso de vitaminas A y D incrementa la expresión de los receptores AC2, los receptores que el coronavirus utiliza para penetrar en la célula. Entonces puede ser contraproducente tener un exceso de vitamina D. Pero el exceso no es por la cantidad que uno está a tomar en las pastillas, es por la cantidad que uno tiene en la sangre. Claro. Entonces, yo tengo pacientes que tomando nada están bien, otros tienen que tomar 10,000 unidades al día. Y ahora que nosotros pensamos, hay gente que está tomada por el pánico porque no he hecho nada hasta ahora. No ha hecho el tema de casa. Y ahora están como, están sin saber lo que hacer. Si uno no sabe su nivel de vitamina D previamente, ahora claro, tiene que saber para ayer. Vale. Entonces, hipotéticamente, un exceso puede mejorar sí la inmunidad, pero incrementa la penetración del virus y no sabemos lo que va a ser más importante. Entonces, lo más prudente es tener niveles óptimos en la sangre, que en términos de vitamina D son de 40 a 60 nanogramos por mililitro. 40 a 60. Entonces, si uno está en este nivel, probablemente está bien, no sabemos, podemos especular que más podría ser mejor o menos, pero no tenemos datos. ¿Bien? Pero si uno está de 40 a 60, probablemente está a lo mejor. Y en términos de vitamina A, 0.3 a 0.7 es el rango. Sí. Queremos más o menos de la mitad hasta el máximo, de 0.5 a 0.7, no por encima del máximo, ¿está bien? Vale, ok. Después, el tema vitamina C, porque se habla mucho de altas dosis de vitamina C, se está utilizando la vitamina C a nivel venoso, con grandes dosis. Parece que hay buenos resultados. Lo que pasa es que yo leyendo también algún otro estudio, no sé si tú lo habrás encontrado, por ejemplo, había un estudio de Chris Masterjohn que hablaba que altas dosis de vitamina C, pues que no estaba ahí como la cosa dudosa. No sé tú cómo lo ves esto. Sí, exacto. La vitamina C tiene una acción por incrementar el interferón incluso, pero no solamente esto. Tiene acciones antivirales directas por generar moléculas oxidativas. Y tiene acción por incrementar incluso la fagocitosis directamente y por actuar en otras células inmunológicas. Entonces, no es fácil saber el comportamiento de cada organismo tras una dosis respectiva más grande de vitamina C. Bueno, entonces la respuesta más objetiva no lo sé. Pero en la práctica clínica lo que yo veo es que los que empiezan a comer más frutas, verduras o mismo tomar vitamina C después de 6 meses, 1 año o más, disminuyen su incidencia de resfriados, de gripes, de todo esto, es normal. Y hay estudios que muestran que por veces no hay menos resfriados, pero sí hay una disminución del número de días con la enfermedad de la influenza y la disminución muy grande de las complicaciones como la neumonía. Ajá. Esto para mí es muy importante, ¿está bien? Pero, Gabriel, son virus distintos, ¿verdad? Entonces, yo cuando tengo un paciente en mi frente, yo pienso que tengo que ver el nivel sérico adecuado, perfecto. Y ahí que yo veo que la gran parte de los individuos necesita de dosis cómodas hasta 500 miligramos 3 veces al día para mantener un nivel medio, no es encima del máximo. Y cuando
tenemos un estrés inmunológico, nuestra necesidad incrementa aún más, porque los linfocitos activados consumen vitamina C en gran cantidad. Entonces, una vez que una infección empieza, si uno no tiene vitamina C, un aporte suficiente, se cambia en un individuo deficiente. Ok. Para que sepas, no sé si tienes este número, los animales, prácticamente todos los animales, excepto el hombre, una mosca y un cerdo chico, así que no sé cómo se llama en español, en Brasil se llama cerdo de la India, que es un Ostras, cerdo muy chico que los niños tienen por veces en casa cuando ¿sí? chicos. No No lo sé sé, no cuál tengo es. ni idea del nombre, pero es un Vale. cerdo es un pet, es un pet, no tengo ni idea del nombre. Estos son los 3 únicos animales que no producen vitamina C. Hay solo 3 seres en el planeta que no producen, incluso el hombre. Entonces, la vitamina C es esencial a la función inmunológica y cuanto más estresado estamos, más Más consumimos. cons- Un animal, por ejemplo, un caballo o una cabra con 70 kilos, cerdo vietnamita, aquí está, creo que es este, Sí, Nerea ha debe ser. dicho cerdo vietnamita o Marta dice cobaya. No sé si. Puede ser, bueno, un cerdo que parece con Bueno, cerdo vietnamita porque en Brasil se llama de la India, que es cerca. Bueno, entonces, una cabra de 70 kilogramos, cuando es estresada, puede producir, porque ella produce 20, 30, 40 gramos al día de vitamina C o más. Gramos, producir a partir de la glucosa. El hombre no tiene esta capacidad. Entonces, cuando es sometido a un estrés, tiene que comer más. claro, ¿Ok? claro, al no Entonces, tiene producir que más, comer más. Y si no come, tiene que complementar. claro, entonces nos tenemos que poner en la piel de la persona, por ejemplo, que es diagnosticada de coronavirus, ¿no? El hecho de el estrés añadido representa todo esto, más el confinamiento, ¿no? Que es fácil que haya un estrés añadido que pueda estar suponiendo que está gastando más vitamina C, ¿no? Claro, aquí Exacto, exactamente. Y hay un estudio con el acute stress distress syndrome, que es un estrés respiratorio que pasa en individuos con la SARS incluso, y que es una causa de mortalidad importante por el coronavirus. Y individuos con este estrés, acute respiratory distress syndrome, la sigla es ARDS, con vitamina C endovenosa por la vena y con dosis muy largas al día, tuvieron una mortalidad mucho más baja. Entonces, este es un estudio que muestra que mismo individuos súper inflamado, con una condición pulmonar súper importante, esta cantidad de vitamina C no es mala, porque si la fuese sería probablemente fatal a esos individuos que están en un punto extremo de la curva. Entonces, claro que sí hay una duda, pero este estudio es en humanos y es pero con el coronavirus antiguo, pero bien, claro. es un estudio a ser llevado en consideración. Genial, genial, Gabriel. Entonces, como resumen, a nivel como pilares que has comentado, ¿no? Un primero sería muy importante tener una buena salud digestiva intestinal, con lo que has comentado a nivel de Perfecto. alimentación. Y después también tener en cuenta que hay micronutrientes importantes para el sistema inmunitario para combatir el virus, específicamente ahora el coronavirus. Sería Eso, zinc, cobre, selenio. Después también perfecto. teníamos el saúco, que en inglés es elderberry. El selenio, Exactamente. exacto, ¿eh? El saúco. Y después tendríamos ajo también. Ah, Y la Equinacia, equinacia, exacto. Y hablamos serían de estos, ¿eh? Selenio, selenio, exacto. nueces de Brasil. Selenio, zinc, cobre, sí. Vale, ok. Perfecto, es esto. Muy bien, muy bien. Y niveles normales de vitamina A y vitamina Exacto. D. Y vitamina C tiene que ser mantenida Exacto, también. que no estén por debajo, que también tenemos que decir que es algo habitual también. Es decir, que no Exactamente. es difícil
no es difícil estar tener la vitamina D baja, ¿no? Por ejemplo. No es difícil. No es difícil. Y principalmente ustedes ahí en el hemisferio norte, que ahora están en el invierno y ya lo tienen a muchos meses sin sol adecuado. Y ahí sí, seguramente que la gran parte de la población está en déficit de vitamina D. Sí, Seguramente. Aquí comentan también qué crees del propóleo y de las epigalicatequinas del té verde. El propóleo es interesante pero tiene más estudios como antibacteriano. Uh-huh. Pero hay pocas informaciones, pero parece que incluso incrementa el interferón. Entonces, Claro, entonces ahí dudoso. yo utilizaría en la prevención, pero no utilizaría en largas dosis en los individuos más complicados, que ya están los con 2, 3 enfermedades, que están en el hospital, con estrés respiratorio. No utilizaría en dosis largas. Quizá mantendría dosis más bajas, sí, pero no con cantidades muy grandes. Que cuando hablo de dosis bajas, como 20 gotas, 3 veces al día, por ejemplo, sería una dosis normal, 2 veces, 3 normal. veces al día. Más en términos de prevención que en términos de tratamiento. ¿Y la Artemisa Nua? No he leído nada sobre ella. Y tampoco de las catequinas. No he leído nada, no tengo ni idea de acciones antivirales, no he encontrado nada. También no he ido por ellas. La artemisia lo sé que tiene acciones antiparásitos. Puede ser que hay incluso algo contra virus, pero no he ido por detrás de esta información. Buena idea. Genial. Voy a apuntar. Vale. Vale, Gabriel. Genial, muy bien. Entonces, aparte hemos hablado a nivel de alimentación, suplementación, pero también habría la parte emocional, ¿no? Que me has comentado que también querías hablar de este tema porque realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Pues dime. Exacto. Es importante hablar del tema de las emociones porque la gente ahora está en pánico, está sin esperanza, están con miedo, tienen muchas emociones fuertes que pasan todos nosotros. Y esto no ayuda en nada, no ayuda en nada. Hay cosas que pasan, informaciones llegando el tiempo todo en los grupos de WhatsApp, por la tele, por todo, y la gente está conectada siempre con el miedo. Entonces, esto en nada ayuda. Lo que tenemos que hacer es una rutina de salud. Y esto incluye la meditación. Incluye limpiar nuestra mente de estos pensamientos que debilitan el sistema inmunológico. Hay estudios con esto está publicado intensamente, que la meditación mejora la inmunidad, las oraciones mejoran la inmunidad, tener fe mejora la inmunidad. Entonces tenemos que hacer otras cosas porque hay gente que no tiene disponibilidad de ir por una comida o por otra, por complementación, pero tiene siempre su mente. Y trabajar su mente es el primer paso para la salud inmunológica. El poder de esto es increíble. Entonces, hay apps, hay aplicaciones para el móvil con meditación. Seguro que hay en todos vuestros países, en su lengua, en español. Y ahí sí, esto tiene que ser utilizado. Uno que no tiene ni idea cómo empezar, va por cerca de uno de estos apps, de esas aplicaciones, porque esto es esencial. No puede apenas pensar que es solamente comer, o solamente es ejercicio, o solamente exposición al sol, o solamente el té, o el saúco, es el todo. Este es el tema, es el dogma de la nutrición funcional, que llamamos de la matriz de las interrelaciones metabólicas. Es saber que todo esto, el ser humano, es hecho de todo esto junto.
Es un conjunto de las acciones que tenemos en nuestro día a día, un día después del otro. Entonces, que tiene que estar. Este es, tengo que hacer una desconexión de esta frecuencia de pensamientos, de miedo, de insuficiencia, de impotencia, de poca esperanza. ¿Comprendes? Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque esto solo degenera la inmunidad. Solo degenera la inmunidad. Claro. A mí también me gustaría decir que se habla mucho de los suplementos, ¿no? De qué tomar, pero muchas veces también tenemos que tener en cuenta qué no tomar, ¿no? O qué no comer también, ¿no? Perfecto, excelente. Sí, porque, Brutal. claro, porque por mucho saúco que tomes, si estás comiendo comida que no toca, entonces aquí no estamos optimizando el sistema inmunitario, ni el intestino, nada. Perfecto, perfecto. Tenemos que saber lo que comer y lo que no comer. Si uno está lleno de bollería, de frituras, de galletas, de azúcar, de gluten, de quesos, de chocolate a la leche lleno de azúcar, el día todo de no sé lo que más de porquerías que la gente come, no tengo ni idea más, no de nada ayudará poco o mucho menos empezar con esta suplementación o con el ajo o la equinacia. Entonces, es poner el dinero en la basura. Solamente empezar con esta idea que un complemento alimentario puede ser la salvación. Generalmente lo mejor y lo más importante es estar con el alimento adecuado. Comer lo que tiene que comer y no comer lo que no es comida de verdad. La gente come muchos productos alimentarios y come poca comida de verdad. Muchos alimentos procesados, cocinados, aquecidos, fritos, con mucho azúcar, con mucha gordura de baja calidad, con alimentos quemados. Y esto no es lo correcto para el organismo humano. Tiene que tener alimentos crudos, frutos, verduras, legumbres, semillas, alimentos poco procesados, integrales, biológicos, todo esto. Y sin los alérgenos, sin los alimentos que uno tiene alergia. Tiene que dormir mucho, gente, esto es de esencial importancia. Dormir mucho. Ahora tengan el tiempo para dormir temprano, acostarse temprano, no más que por las 10 de la noche y despertar temprano otra vez, tener un sol por la mañana, hacer un ejercicio por la mañana, hacer su meditación por la mañana, planear el día en tu mente sin el consumo de informaciones tóxicas que llega todo día, porque ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. No necesitamos estar conectados con todas las estadísticas y todo más que se ven todos los días. Entonces tenemos que hacer, no solamente poner informaciones malas para adentro, informaciones de calidad, como lo que estamos hablando aquí, de cosas para hacer, no solo para tener más miedo, más preocupación y cosas así. Entonces, es el conjunto de las acciones que genera un resultado que llamamos de salud. Genial, genial, Gabriel. Yo creo que es muy importante también lo último que has dicho del sueño, ¿no? Pues muchas veces no se le da la importancia que tiene, ¿no? El descansar correctamente y el dormir las horas que toca. Aquí en España, creo que como cultura, como sociedad, pues el tema del sueño a veces no se lleva de la manera más óptima, ¿no? Y creo que sobre todo en estos días, siempre, ¿no? Pero sobre todo en estos días lo debemos de tener muy en cuenta. Y ahí tenemos también un otro tema que me acuerdo ahora de estar en España muchas veces ahí contigo y con los otros amigos, que la cena generalmente es súper tarde. Sí, es muy tarde. Y esto para la salud tiene pruebas científicas en humanos extensas que cenar temprano es súper importante. Si nosotros tenemos que acostarnos por las 10,
tenemos que comer no más que 3 horas antes. Entonces estoy hablando de las 7, la cena. 7. Y ahí tener un tiempo de ayuno, estar en ayunas. Sí, sí, en ayunas, lo dices bien. En ayunas por no menos que 12 horas. Entonces, mira, hay que hacer mucha cosa, no es solo empezar a tomar un complemento, una pastilla o cualquier cosa así. Dormir mucho, tener el tiempo de ayunas, cenar temprano, tener 12, 13, 14 horas al día sin comer. Esto incrementa incluso la inmunidad en mucho, incrementa el desarrollo de las células tronco, las células inmunológicas que generan el origen de nuevas células inmunológicas. Entonces, este tiempo de ayunas más largo por la noche es fundamental. Entonces, es todo un punto de vista de la nutrición funcional que estamos hablando aquí. Genial. Pues muy bien, Gabriel, pues de verdad que muchas gracias por la entrevista, por este tiempo que nos has ofrecido, nos has explicado todo esto. Ha sido realmente muy buena y muy provechosa. O sea que muchísimas gracias. Nos vemos, seguro que nos veremos más adelante. Que vaya todo muy bien por Brasil y un fuerte abrazo. Sí, a ustedes también deseo que compartís esta información con lo más gente que lo puede, porque el punto aquí es salvar vidas, tener más gente sana de verdad y disminuir esta pandemia para que tenemos condiciones hospitalarias de tener más gente ayudada. Entonces, cuanto más sano uno intenta quedarse, sin neura, sin ansiedad, pero haciendo lo que tiene que hacer, más oportunidad tendremos de asistencia a salud para los que realmente necesitan. Entonces, lo que yo pido a vosotros, a ustedes, es que muestren este video a sus amigos, indiquen, compartir, y todo esto será de gran importancia. Gracias, amigos. Bueno, Hasta la próxima. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídate.